Amada hermana, un abrazo. Vamos a hablar un poquito. Voy a aprovechar tu comentario para enseñar lo que es indefensión aprendida. Término acuñado por el gran psicólogo Martin Seligman, un profesor de la Universidad de Pensilvania con más de 40 años de estudio, uno de los hombres más reconocidos a nivel mundial, que enseña la valoración del comportamiento humano bajo los efectos de estímulos positivos o negativos, para ir definiendo eso en términos muy entendibles para la audiencia. Esto es psicología pastoral. La indefensión aprendida consiste en que el ser humano puede ser controlado por el ambiente. Un ambiente controlado controla al individuo. Si controlamos el ambiente, controlamos al individuo. Watson, que es padre del conductismo, Martin Seligman, lo que hace es una ampliación de conductismo de Watson y de los efectos que hacen el ambiente sobre el individuo, y habla indefensión aprendida. Cuando un niño es suprimido de sus necesidades, al principio él llora, pero va a llegar el momento en que si no se le atiende, él deja de llorar. Eso pasó con los niños huérfanos de Rumania, donde no eran atendidos en su lloro, y llegó el momento que dejaron de llorar. Eso provocó que muchos niños, más de 40,000 niños, fuesen afectados, y muchos de ellos salieron con autismo, con retardos mentales. Algunos pudieron recuperarse, otros no. Isaías 58 nos habla y le habla al pueblo de Israel advertencias contra la indiferencia ante la indefensión aprendida. Isaías 58 le hace un reclamo al pueblo de Israel porque ayunaban, oraban y hacían una cantidad de cosas, pero se olvidaban lo más importante. Y aquí para contienda y debate ayunáis para herir con el puño únicamente, no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, y que de día aflija al hombre su alma, y que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio. ¿Llamaré esto ayuno a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, escuchen, desatar las ligaduras de impiedad. Hay gente que está atada bajo un ambiente. Soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Dios nos está mandando a que limpiemos los ambientes. Para nadie es un secreto, amada, que la indefensión aprendida de personas abusadas sexualmente dentro de la Iglesia Católica es abrumadora. Para que haya ocurrido esa incidencia de más de 300,000 abusos sexuales en Francia, en Pensilvania y alrededor mundial, un número indeterminado, asombroso, es porque la Iglesia Católica, bajo esquemas institucionales, crearon un sistema adversivo para señalar más a la víctima que al victimario. El periodista Ramos es una víctima del atropello que se ha instaurado en la Iglesia Católica, que viene desde el Concilio de Nicea. El emperador romano Constantino introduce el castigo disciplinario para toda persona que pensara diferente a ese gobierno. Salieron a perseguir arrianos. Luego los arrianos se hicieron fuertes y salieron a perseguir trinitarios, y se levantaron dos bandos. Se defendía la Trinidad o la unicidad, que son los testigos de Jehová contemporáneos, dependiendo al gobernante. Allí se establece la indefensión aprendida del castigo corporal hacia todo aquel que piensa diferente, cosa que Jesucristo no enseñó en el Sermón del Monte. Jesucristo más bien enseñó a orar por los enemigos, a no ofender a los hermanos, a ser compasivo, tolerante con todo aquel que piensa diferente. De hecho, sembró una iglesia en paralelo, la que él liderizaba con los apóstoles, y las que estaban predicando paralelo, haciendo milagros y señales en su nombre. La Iglesia Católica ha sido experta en la indefensión aprendida. Tristemente, ese modelo se ha transportado también a la Iglesia Reformada, y en muchas iglesias pentecostales, en las que yo soy, también tienen ese liderazgo autoritativo, opresivo, ese liderazgo impositivo. Movimiento Misionero Mundial es una estructura muy fuerte en esa área. Luz del Mundo en México, que es una desviación amplia. En Venezuela hay otras también instituciones que cometen el grave error de ser papas más dentro de la misma iglesia protestante. He venido enseñando en mis casi 30 años de ministerio
desde hace 25 años promoviendo un libro que se llama Jorge Ardeli, un experto en sectas, para denunciar a los pastores que abusan. A los creyentes hay que enseñarles a que sean liberados de esa indefensión aprendida, de esa opresión, de esa manipulación. Se da en iglesias que aparentan ser conservadoras, se da en iglesias que aparentan ser liberales, se da en iglesias católicas, en iglesias ortodoxas, en iglesias bautistas, en todo. Si no se enseña al pueblo a entender algunos procesos espirituales que ya son estudiados desde el punto de vista científico, como es la indefensión aprendida en psicología positiva por Martin Seligman y otros más, hermanos, si no enseñamos al pueblo a detectar ese tipo de manipulación, vamos a tener persistentemente casos como es el caso del periodista Ramos, que fue castigado, fue llevado a la indefensión aprendida y se construyó allí el ateísmo. Eso pasó en la iglesia donde yo salí, que muchas personas fueron presionadas, perseguidas y todavía están en el mundo, no han venido a restaurarse completamente. Cuando acuso a los líderes, no estoy acusando solamente a la iglesia católica. Eso está en todas partes. Nos corresponde hacer una revisión exhaustiva, primero con las palabras de Jesús. Amada, en la iglesia donde tú estés, en la iglesia donde Dios nos ponga, tenemos que ser velantes, garantes de las palabras de Jesús y la doctrina. Muchas personas justifican una manipulación de violencia, de atropello psicológico, emocional, afectivo, espiritual, porque quieren mantener la iglesia muy arregladita y muy organizada. Y se transforman en ambientes controlados para la maldad, para el silencio, para la complicidad. Al creyente hay que enseñarle a ser expresivo. Al creyente hay que enseñarle a que mi figura pastoral no puede ser una figura imponente, que no acepte reclamos, que no acepte sugerencias, que no acepte reprensiones. El rey David dijo: el que el justo me castigue será un favor, el que me reprenda un excelente bálsamo. A David se le puede acusar de defectos porque cayó en adulterio, falta de confianza y orgullo censó a un pueblo, falta de obediencia a la ley ceremonial de Dios cuando trajo el arca o intentó traer el arca sin el penio o el convenio de la palabra en esa área, los levitas. Pero si hay algo que tuvo David es que era sensible a la corrección. Cuando un profeta lo corregía, cuando una persona lo orientaba, él cedía. Y es lo que Dios quiere para cada uno de los líderes. Los líderes han sembrado una megalomanía papal también en la iglesia evangélica. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, trabajar sobre el abuso de autoridad, que está en todas direcciones. Unas iglesias más, otras menos. La iglesia católica ha sido la campeona, por decirlo así, del gran raverismo en derramar sangre inocente en la Edad Media. Después eso pasó a la iglesia reformada, concilios de Dort, y hoy lo podemos ver que se ha introducido en todas las denominaciones. Un abuso pastoral inmenso, un abuso pastoral en todas direcciones, tanto de pastores, de sacerdotes, creando indefensión aprendida en los creyentes. Para esa cura he propuesto el libro de Jorge Ardeli, Los pastores que abusan, a mis congregaciones para que me corrijan si es necesario. Les he propuesto estudiar 3 Biblias de estudio, 4 Biblias de referencia Thompson, Diario Vivir, Vida Plena y Mundo Hispano, para que allí en ese colegio de buenos comentarios al texto, a la Biblia, a la exégesis, ellos puedan corregirme a mí y yo corregirlo a ellos, y no crear indefensión aprendida por el abuso de autoridad de un pastor, de un obispo, de un anciano, de un papa, de un predicador, sea cual fuere. Un abrazo fraternal, amado. Un placer poder extender este brazo de reflexión, psicología pastoral, indefensión aprendida.